la responsabilidad. El concepto de responsabilidad hoy en día está muy de moda, pero está de moda a ciencia cierta, porque es real. La responsabilidad desde el ámbito educativo hasta el ámbito político, el ámbito del derecho, incluso el ámbito de la filosofía, forma parte de nuestro engranaje diario, humano y práctico, y por tanto el concepto de responsabilidad tiene que ser, y es, un concepto que se estudia mucho y que se tiene muy en cuenta. Y para ello tenemos hoy con nosotros al profesor doctor Mario Hernández Ramos, profesor de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca, doctor cum laude y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca y mención especial de doctor europeo, con una tesis que tituló en su momento La relevancia del contenido constitucional en la admisión del recurso de amparo, aportaciones de la experiencia de los casos estadounidense y alemán al caso español. Ha realizado estancias de investigación en centros de reconocido prestigio en Estados Unidos, en Alemania y en Francia. Es autor de numerosas publicaciones y conferenciante en numerosos ámbitos científicos en torno a temas como la tutela de los derechos fundamentales y constitucionalismo multinivel y también el tema de los derechos fundamentales de la comunicación e Internet. Imparte docencia en la Universidad de Salamanca, en las licenciaturas y en los grados de Ciencias Políticas y Comunicación Audiovisual y también en diferentes máster. Es cronista de jurisprudencia y evaluador externo también en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es el director en la Universidad de Salamanca del máster en Democracia y Buen Gobierno y es coordinador de la rama de Derecho Constitucional en el programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Local. Profesor Hernández Ramos, muchas gracias. Un placer contar con tu colaboración dentro del programa para que alumbres de alguna manera alguna luz o nos des algún tipo de respuestas a esa pregunta tan desafiante que pones hoy sobre la mesa. Que ustedes disfruten y aprendan algo. Muchas gracias. ¿Ahora se oye? ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de la Universidad de la Experiencia, de estas actividades, que yo las conocía desde hace muchos años y tenía muchas ganas de poder pues pasar una tarde con ustedes, más que para enseñar cualquier cosa, para aprender, porque normalmente los profesores, aunque no lo digamos así en público y no lo confesemos, los profesores solemos aprender mucho más de lo que enseñamos de nuestros alumnos, y si ya es un público tan experimentado y con tantas vivencias como ustedes, pues muchísimo más. Después de esta presentación, bueno, pues simplemente yo vengo en calidad de profesor de Derecho Constitucional, de director de un máster en Democracia y Buen Gobierno, que ahora mismo es un máster y son unas asignaturas que tienen bastante predicamento en las redes sociales, en la sociedad, en todos los ámbitos en los que, bueno, los ciudadanos estamos un poco en la actualidad, un poco concernidos, un poco preocupados, ¿no? Sobre todo por la calidad de nuestro sistema democrático, por la calidad de nuestro sistema institucional, por la calidad de nuestros políticos, de nuestros representantes. Nosotros estudiamos mucho en el Derecho Constitucional y en el Máster en Democracia y Buen Gobierno esta cuestión, la responsabilidad política de nuestros gobernantes, de nuestros representantes. Es una cuestión que nosotros lo abordamos desde un punto de vista más académico, más dogmático, pero qué duda cabe que es una pregunta, que es una cuestión que está en la sociedad todos los días. Entonces, realmente todos tenemos en la cabeza una pregunta, un concepto sobre la responsabilidad política. Todos, cada vez que encendemos los telediarios, abrimos una página del periódico, vemos siempre alguna noticia, normalmente no muy afortunada, sobre nuestros representantes políticos. Y nosotros como ciudadanos estamos obligados a pronunciarnos sobre ese tipo de comportamientos. Por desgracia, siempre en los medios de comunicación suelen salir cosas desagradables. Obviamente, también hay muchas cosas positivas. Lo normal de la práctica política aquí en nuestro país es siempre que los políticos, en la mayoría, se comportan de una manera correcta, conforme al ordenamiento jurídico, pero siempre hay excepciones o siempre hay comportamientos en los que, bueno, pues hay ovejas descarriadas, hay comportamientos un poco que hay que corregir y que hay que embridar. De eso vamos a hablar hoy, de establecer o de explicarles a ustedes
un marco un poco conceptual, espero no ponerme demasiado técnico y si ustedes empiezan a perder un poco, levantan la mano y me dicen, hijo mío, nos hemos perdido, vuelva un poquito al mundo que pisamos, pero yo espero utilizar pues eso, más o menos conceptos que ustedes saben, por supuesto, mucho mejor que yo. ¿Qué es la responsabilidad política de los gobernantes? Eso es lo que nos pasa a veces en las clases. No digo que se nos encienda el móvil, sino que los alumnos vienen como Wagner a por nosotros, a preguntarnos cosas, ¿no? Eso es lo que nosotros, y los políticos también, por supuesto, vamos siempre a por los políticos en hordas a ver cómo actúan, cómo se comportan. ¿Existe o no existe la responsabilidad política de los gobernantes en nuestro país? Llevamos una época, desde el 2008 sobre todo, que día tras día, lamentablemente, nos topamos en los medios de comunicación con problemas, con comportamientos poco ejemplificantes en nuestra clase política. Da lo mismo, y espero que de mis explicaciones no entiendan ustedes otra cosa, da lo mismo el partido político, da lo mismo la ideología, da lo mismo el enfoque. Yo quiero hacer en esta charla una visión de la clase política en general. Hay partidos políticos, menos significados. Yo aquí no quiero entrar en polémicas porque si no, no nos saldríamos de esa circunstancia. Entonces, yo lo primero que quería decirles es, más o menos, si saben ustedes qué es la responsabilidad política. ¿Saben más o menos lo que es la responsabilidad política? Todos tenemos, ¿no?, en la cabeza algo como la responsabilidad política. ¿Qué entienden ustedes así rápidamente? ¿Qué entiende usted, por ejemplo, de responsabilidad política? Que tienen que dar la talla nuestros representantes. ¿Qué más? ¿Qué entiende usted, por ejemplo? La obligación de cumplir con las promesas y de cumplir con lo que la gente espera, ¿verdad? Más o menos todos sabemos lo que es una responsabilidad política. Les voy a poner una serie de ejemplos para ir seleccionando algunos ejemplos paradigmáticos y luego voy a explicar un poquito qué es lo que entendemos nosotros por responsabilidad política para, dar un concepto que a veces sea un poquito más técnico o más perfilado de otros conceptos que muchas veces muchos políticos interesadamente nos intentan confundir a los ciudadanos y a los votantes. Muchas veces se utilizan ciertos conceptos para que, lleguen mensajes un poco distorsionados a la sociedad. Vamos a poner unos varios ejemplos. Este señor, todos lo conocemos, ¿no? Por supuesto, Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Es un caso, no es solo un caso, alrededor de Luis Bárcenas se ha removido muchísimos problemas, ¿verdad? Muchísimos problemas jurídicos, de financiación ilegal, de una trama de unas empresas asociadas a miembros del Partido Popular, la trama Gürtel, de financiación, como les he dicho, ilegal, etcétera, etcétera, que lleva aparejadas muchas ramificaciones con muchos otros políticos de este partido político, del Partido Popular, ¿verdad? Entonces, este señor ahora mismo está en la cárcel, está imputado por varios delitos. ¿Ha salido ya? ¿Salió? Están atentos, muy bien. Pero este señor lo que está haciendo todo el tiempo es filtrar de vez en cuando un poco de información, ¿verdad? Un poquito de información. ¿Cuál ha sido la actitud de otros responsables políticos de este partido relacionadas con él? ¿Una actitud abierta? ¿Una actitud de explicar? ¿Una actitud de decir, bueno, Luis, sé fuerte, tranquilo, damos la cara, no hay problema? Es una actitud no muy, ¿verdad?, no muy abierta, ¿no? Luego, por algún lado, tenemos un ejemplo que veremos, si este señor, como un cargo de un partido político, y sobre todo de las personas que sí que ejercen un cargo de verdad, un cargo representativo, como puede ser el presidente del gobierno, como pueden ser otros ministros, vamos a ver luego si podemos considerar que han actuado de una manera responsable o no. Tenemos otros dos señores, Chávez y Griñán, ¿verdad? Unos señores que han sido presidentes de un gobierno autonómico, del Partido Socialista, y que hay una serie de problemas, ¿verdad?, en la Junta de Andalucía con unos cursos, con una malversación, con un desvío de dinero,
precisamente para personas que estaban necesitadas para formarse y no se sabe muy bien dónde ha ido este dinero. ¿Se han explicado bien estos señores? No. Primero el señor Chávez, luego su sucesor, el señor Griñán. La actual tampoco da muchas explicaciones, ¿no? Susana... ¿cómo se llama esta señora? Susana Díez. Es que como últimamente no sale en los medios de comunicación no me acordaba, ¿verdad? Susana Díez. Tampoco parece que hayan actuado de una manera muy responsable, ¿verdad? No, ¿verdad? En principio sí, en principio no. En principio sí. Vamos a verlo después, ¿de acuerdo? Otro señor, Francisco Granados, ¿no? Como primero hemos estado en el gobierno central, vamos por los autonómicos, ¿verdad? Otro señor que parece que, según Esperanza Aguirre, tenía mucha confianza en él y le ha salido un poco rana, ¿no? Tiene ciertos problemas también económicos, ¿verdad? Económicos, por así decirlo. Otro caso. No se me alteren mucho. No hay todavía censura. ¿Saben quién es? Rita Maestre. ¿Actualmente ocupa un cargo público? Sí, es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan o saben en qué consiste estas fotografías o cuándo les sacaron estas fotografías? En la capilla de la Universidad de la Complutense de Madrid. En unas protestas, esta señorita llegó a la capilla y se quedó ella pues ligerita de ropa. Otras compañeras se quedaron mucho más ligeritas. No he traído estas fotografías, por si acaso luego me censuran. No va a ser el caso, ¿verdad? Pero por si acaso. Y esta señorita lo que vino a gritar fueron consignas anticlericales. Dijo cuestiones... No fue este el problema de quedarse desnudo. De hecho, hubo mucha gente que dijo, pues hombre, con estos políticos a lo mejor estaríamos más interesados en la política. Pero lo que vino a decir fueron pues consignas más anticlericales, como arderéis como en el 36, sacad vuestros rosarios de mis ovarios, metiéndose con, bueno, pues con el sentimiento católico, ¿verdad? En una capilla. Se puede protestar, pero entrar en una capilla pues es un poco fuerte, efectivamente. ¿Esta señora ha tenido alguna consecuencia jurídica? Sí, sí. Fue condenada por un delito. Condenada a pagar 4.500 euros, más o menos, por un delito contra los sentimientos religiosos. Este comportamiento fue denunciado y este comportamiento fue realizado, antes de que esta señorita tuviera ningún cargo público. ¿De acuerdo? Eso también es interesante verlo de cómo el pasado puede o no afectar a la calidad de nuestros representantes políticos, o si debería o no debería afectar. Luego, recuérdenme que, volveremos un poco atrás, ¿de acuerdo? Pero recuérdenme quién o cómo se procedió con este juicio, ¿de acuerdo? ¿Saben quién es? Presidente del Gobierno. Más que el presidente del Gobierno, que tiene su cierta relación con el primero, con Luis Bárcenas, lo que quiero hacerles ver es la circunstancia en sí. El señor Mariano Rajoy, si se acuerdan, hubo una o dos veces, yo creo una vez solo, pero no sé si hubo otra vez y no sé si se lo desaconsejarían, que hizo una rueda de prensa, una declaración a través de un plasma. Estaban los periodistas en otra habitación, o en otro edificio, o en otra ciudad, ya no sé dónde estaría él, y él estaba así. ¿Esto les parece una buena forma de hacer declaraciones? Por supuesto, los periodistas no podían preguntarle. Podían preguntar a la televisión, pero la televisión no contestaba, no había interactuación. Bueno, esto es otro tipo de comportamientos que vamos a ver, ¿de acuerdo? No solamente el desnudarse en una capilla, no solamente el hacer una malversación de fondos, como Granados o como Chávez y Griñán, sino también hay otro tipo de comportamientos que a los ciudadanos nos puede o no resultar de recibo de un representante político. Porque que un político se exponga a las preguntas de los ciudadanos, veremos cómo eso tiene su importancia, ¿verdad? Creo yo, o creemos todos. ¿Saben quién es este señor? Guillermo Zapata, también. No concejal, iba a ser concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Antes de ser concejal de Cultura, se filtraron unos tweets en esta red social
sobre unos chistes. Este señor era guionista, era humorista, había un concurso de humor negro, y entonces tuiteó 2 años antes de que este señor fuera propuesto para concejal de Cultura, no lo olviden, concejal de Cultura, no de Transporte, no de cualquier otra cosa, concejal de Cultura, pues los medios de comunicación sacaron estos tweets de su timeline, de su red social. Un chiste bastante macabro y de mal gusto. No sé si lo pueden leer, se lo digo yo. Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa por repuestos. Grosero, muy grosero, de muy mal gusto, ¿verdad? Hubo un... De hecho, incluso, este señor ha estado ahora mismo en un juicio. ¿Se acuerdan? Ha estado en un juicio. Se le quiso enjuiciar por este segundo también, por este segundo tuit también. ¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600? En el cenicero. Un chiste antisemita, un chiste de muy mal gusto, ¿verdad? Bueno, este señor hizo estos chistes 2 años antes de que tuviera ningún tipo de aspiración política. ¿Este tipo de chistes puede afectar o no puede afectar a la elegibilidad de este señor a posteriori? Fíjense que estamos hablando, si ya todos los políticos vamos a empezar a escrutar su pasado, a lo mejor nos quedamos sin ninguno. Porque a lo mejor alguien ha cometido algún delito, nosotros también, no delito, esto no fue un delito, esto los jueces lo han absuelto, no han considerado que haya sido un delito. Este señor ha sido absuelto. Pero claro, si empezamos a retroceder, seguro que en la vida de nosotros algún defectillo nos acaban encontrando, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto el pasado puede afectar, o de qué manera, a la calidad de nuestros representantes, ¿verdad? Y esto es otro tema del que hablaremos. Pablo Echenique. ¿Saben quién es Pablo Echenique? Pablo Echenique, diputado de las Cortes de Aragón, destacado dirigente del partido de Podemos, le sacaron a la luz que durante un tiempo había tenido una persona contratada a su cargo que no estaba cotizando. Entonces, esto es una contradicción con una de las caballos de batalla que había tenido sobre todo este señor en contra de, es una vergüenza que tengamos a cuidadoras y a cuidadores sin pagarles la seguridad social. Y luego él se descubrió que durante unos meses había tenido su propio cuidador por ciertas circunstancias que vendrían al caso, pero no me voy a extender, pero que él no estaba pagando su seguridad social. Lo mismo le pasó también a Rafael Espinar, que vendió un piso, ¿se acuerdan? Mucho más reciente, y él era uno de los encargados de la política de vivienda de Podemos. Son temas de, pues dedícase usted a la papel, no sé, dedíquese a otra cosa, pero no a la vivienda, precisamente teniendo ese pasado. Bueno, este es otro ejemplo. Y por último, o de los últimos, con todos los respetos, pero esto es una clase académica, la señora Rita Barberá, ¿dónde acabó su carrera política? En el Senado, no la carrera, quiero decir, la carrera política, eso no es la carrera. La carrera política acabó en el Senado. En el Senado, ¿un senador o un parlamentario puede ser enjuiciado? Puede ser enjuiciado, pero necesita que el Parlamento, ¿de acuerdo?, levante la protección, ¿no? Tiene que emitir un suplicatorio. Lo que ocurre es que Rita Barberá, ¿se acuerdan ustedes que hubo un problema en el Ayuntamiento de Valencia? De 10 concejales, 9 fueron imputados por corrupción. A esta señora no le imputaron, pero era responsable de todos ellos. Entonces, quizá no cometió ella, o no se ha demostrado que cometiera ningún ilícito penal, pero, hombre, a su alrededor algo estaba pasando. Lo mismo que dicen de Chávez y Griñán. Estos señores a lo mejor no han metido la mano en la caja, pero, hombre, alrededor de ustedes estaba la cueva de Alibaba. Entonces, hombre, usted algo tendría que haber tenido que observar, ¿no? Entonces, esta señora incluso le llegaron a poner en la mesa del Senado. Y esas personas de la mesa del Senado sí que no se puede ni siquiera solicitar un suplicatorio. A esta señora, cuando el cerco más o menos se estaba estrechando, la protegieron incluso más. Mariano Rajoy la protegió mucho más. ¿De acuerdo? Veremos si esto es un comportamiento o no es un comportamiento, ustedes me dirán, un comportamiento de recibo o no de recibo.
¿Saben quién es este señor? Carlos Díbar, antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que no vean que solo son políticos y este chico que viene aquí a hablar y a protestar contra todos. Vamos a ver, yo les vengo a hablar de los gobernantes, pero como gobernantes entiéndanse un poco todos los poderes públicos, no solamente los parlamentarios, no solamente los alcaldes, los diputados, también los jueces. También los jueces, porque los jueces también son poder público. Responden ante nosotros de otra manera, por supuesto, porque es un poder muy diferente, pero también tiene que responder. Entonces, Carlos Díbar, este señor, presidente del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Supremo, se le descubrió una serie de viajes que no estaban declarados. Una serie de viajes, a Marbella concretamente, daba una conferencia el jueves y se quedaba hasta el domingo, cargando el dinero de esos hoteles de 5 estrellas, 4 o 5 estrellas, al erario público. Al final, el monto dinerario que se calculó que había malversado, bueno, que había cargado al erario público, pero que lo había disfrutado él, por otras circunstancias personales que no vienen al caso, eran unos 7.000 euros. Que vino a decir él, hombre, esto es poco. Comparado con lo que roben otros, hombre, poco depende para quién, ¿verdad? 7.000 euros es algo de dinero. Bueno, fue tanto la presión a la que se le metió este hombre que acabó dimitiendo. Este señor en un primer momento no quiso hacer ningún tipo de declaración, dijo que el Poder Judicial no tenía por qué estar metido en este tipo de cosas. Al final sí que acabó sometiéndose a una rueda de prensa, a los medios de comunicación, y al final acabó dimitiendo. Este es el primer caso en España que el Poder Judicial se enfrenta o da explicaciones a la sociedad. Anteriormente el Poder Judicial era un poder muy opaco, lo sigue siendo, pero bueno, ahora ya hay ciertas actitudes muy destacables en los que el Poder Judicial también se está sometiendo un poco al escrutinio de la sociedad. Y así tiene que ser, porque el Poder Judicial también es un poder público, con otras normas, en otras circunstancias, no son políticos, son jueces, es otra cosa diferente, pero ejercen poder público, y el poder público siempre que tiene que estar sometido al control de los ciudadanos, que somos al final los detentadores de la soberanía, somos los jefes, por así decirlo, de todos estos señores, ¿verdad? Entonces este señor acabó dimitiendo. Y esta señora, Mercè Pugem, esta señorita casi no salió en los medios de comunicación. Esta es una vocal del Consejo General del Poder Judicial, varios meses después de la dimisión de este señor, del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Está otro señor, Carlos Lesmes, otro juez, y a esta señora se la detuvo viniendo de Andorra, entrando en España, en Cataluña por ahora, en España, con 9.500 euros en metálico. De Andorra a España, con 9.500 euros. Eso no era delito. El delito era ir o introducir en un país 10.000 euros. Ella tenía 9.500 euros. No era delito. Yo no suelo llevar 9.500 euros todos los días en los bolsillos, no suelo, no son ustedes, pero esa señora, la Guardia Civil la detuvo y le dijo, 9.500 euros, señora, ¿dónde va usted? ¿A usted qué le importa? No es delito, esta señora es juez, creo, entonces esta señora sabía sus derechos. 9.500 euros, ningún delito. ¿Qué es lo que hizo el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el nuevo Carlos Lesmes? Pues, aprendiendo de esta lección, le hizo dimitir. Le exigió la dimisión. ¿Por qué? Hombre, no es delito. Pero, ¿de dónde viene usted con tanto dinero en metálico del extranjero a España? No es delito, usted lo puede hacer, por supuesto. Pero como representante o como miembro de un órgano público como el Consejo General del Poder Judicial, hombre, bonito, bonito no queda, ¿no? Esto es como más o menos nosotros hablamos en estos términos. Bueno, pues todas estas reflexiones de todos estos ejemplos, vamos a intentar verlos a través de la luz un poquito del derecho o de la ciencia política para hablar con un poco más de propiedad, ¿verdad? Todos más o menos tenemos nuestros conceptos, todos más o menos tenemos nuestras ideas. Vamos a entonces, o yo me gustaría compartir con ustedes un poco cuáles son algunas de las categorías jurídicas políticas para que ustedes cuando estén escuchando a algunos de los políticos digan, uy, creo que no es muy acertada, o creo que me está vendiendo la moto, o creo que algo me está chirriando, de lo que me contaron a mí en una conferencia un miércoles por la tarde. Lo primero que
me gustaría decirles, ¿de acuerdo? Y esto ya lo sabemos todos, pero bueno, es de donde hay que partir. Yo, como profesor de Derecho Constitucional, el Derecho Constitucional es una disciplina que se encarga del poder público, ¿verdad? Todos aquí, los que estamos aquí, nosotros somos los soberanos de este país, ¿verdad? Todos somos los soberanos de este país. Nosotros, como no podemos ejercer el poder en primera persona, lo delegamos en otros órganos, en un poder público, ¿verdad? De eso consiste el derecho constitucional. El derecho constitucional es esa rama del derecho que se encarga de estudiar el poder público. Y sobre todo, más que del poder público, sobre todo, de controlar ese poder público. Que ese poder público no se nos desmande, que es muy fácil que el poder público se desmande. El poder privado también, ¿no? Eso es otra asignatura. Pero el poder público, que tiene mucha más posibilidades de desmandarse y mucha más fuerza, tiene que estar controlado siempre. Ese es el derecho constitucional. Y para eso llevamos siglos estudiando, desde los griegos incluso hasta ahora, de cómo controlar el poder público. Ustedes ya sabrán entonces que una de las grandes teorías para poder controlar ese poder público es esa famosa separación de poderes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todos lo saben. Cogemos el poder, lo troceamos. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y que los tres poderes se controlen entre ellos. Y así, más o menos, podemos controlar el poder público. ¿Sí? Si tienen alguna duda, levanten la mano y me la preguntan. ¿De acuerdo? Estamos en familia, yo ya me siento en familia. Entonces me preguntan cualquier cosa, si a lo mejor me pongo demasiado técnico, no entendemos algo, o simplemente tienen alguna duda. Entonces esa es la, más o menos, hablando en Romano Paladín, Derecho Constitucional estudia cómo controlar el poder con otros poderes. ¿Sí? Lo que pasa es que eso se ha visto a lo largo de la historia que a veces no es muy efectivo, o que hay muchos problemas. En la Alemania nazi hubo un claro ejemplo. Había una división de poderes, había una constitución, la Constitución de Weimar, y Hitler llegó a través de unas elecciones, no fue el más votado, fue el tercer más votado, pero de unas maneras y otras, con unas utilizaciones un poco forzadas de la Constitución, pues pasó luego lo que pasó. Y había separación de poderes. Surgieron otros frenos, como el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. En la actualidad, además, estamos importando una serie de herramientas para complementar esta división de poderes. La división de poderes está ahí arriba, son los órganos, entre ellos se entienden, el Parlamento controla al Ejecutivo, los jueces controlan las leyes, cómo se aplican, el Tribunal Constitucional controla a todos, pero hay muchos recovecos. Hay muchas formas en las que los políticos pueden abusar o salirse con la suya. Políticos hablo en términos generales y les digo, son cuestiones, gracias a Dios en nuestro país, bastante excepcionales, pero no por ello tenemos que dejar de estudiarlos y de intentar que sean mucho más excepcionales todavía. Bueno, en la actualidad nosotros nos hemos fijado en un sistema democrático mucho más antiguo que el nuestro. Nuestro sistema democrático es muy joven, no llega a los 40 años, tiene muchos problemas, como todos los jóvenes. Nuestra democracia podemos decir que está en la adolescencia, está creciendo, quiere llegar a una edad madura, pero todavía se está enfrentando pues, con mucho, está cambiando, no sabe muy bien cómo responder a ciertos retos ahora mismo. Y nos fijamos en otras democracias más maduras, como por ejemplo la británica, o las anglosajonas, que son que tienen un poquito más de experiencia. Y ahí en los países anglosajones, sobre todo en el Reino Unido, hay una institución que a lo mejor ya lo han oído en medios de comunicación que se llama la accountability. Accountability significa el control, la rendición de cuentas de los poderes públicos. ¿Lo han escuchado alguna vez? La rendición de cuentas, la accountability. La accountability, por ejemplo, para que se den cuenta, la accountability es una institución que no tiene traducción al castellano. Hace referencia al control del poder público, pero de una manera en la que ni siquiera existe el término en castellano. Los castellanos no tenemos en la cabeza ese término. Y si no tenemos en la cabeza ese término, mal lo vamos a aplicar.
¿En qué consiste la accountability? La accountability significa controlar el poder público, rendir cuentas, que el poder público rinda cuentas al ciudadano. En el régimen británico, sobre todo al Parlamento, pero ahora en la actualidad, con los medios de comunicación que tenemos, con las redes sociales, con Internet, se puede rendir cuentas mucho más fácilmente al ciudadano directamente. Esta es la doctrina más o menos que impera ahora mismo, la rendición de cuentas. Todos los medios de comunicación, todos los ciudadanos, queremos nosotros en primera persona que los poderes públicos rindan cuentas, no ya entre sí a los políticos, que eso está muy bien, pero a veces entre unos y otros arreglan, sino a nosotros, a los ciudadanos, a través de las redes sociales, porque luego yo quiero votar, o no solamente cada 4 años, sino luego, pues eso, me manifiesto, pido mejoras, presupuestos participativos, más democracia participativa, me asocio, pido en asociaciones unas determinadas presiones en un sitio, en un sentido o en otro, etcétera, etcétera. Es decir, ya no, en la actualidad, en nuestro país, ya ha llegado, o ya se ha superado esta concepción clásica del control del poder público, que existe y que tiene que existir, por supuesto, pero ya ha llegado otra forma más moderna, que es que los ciudadanos queremos en primera persona ejercer ese control, exigiéndole. No ya solamente si me encuentro al alcalde por la calle decirle, señor alcalde, pues en mi casa o en mi calle, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. El alcalde salga a la calle y reciba ese tipo de cosas. Pero ahora mismo tenemos medios suficientemente potentes como las redes sociales, como buzones online, etcétera, etcétera, para solicitar que nuestros representantes nos escuchen y nos expliquen qué es lo que están haciendo. ¿Me siguen? ¿Sí? Eso es donde estamos ahora mismo. Y todo esto tiene sentido porque estamos en un sistema de poder, un sistema que se llama, por supuesto, eso ya lo saben ustedes, democrático. ¿En qué consiste la democracia? Y esto tiene que ver, al final, también con el derecho constitucional. La democracia es ese sistema en el que nosotros no podemos ejercer el poder directamente y elegimos a otra persona para que lo ejerza. Nosotros estamos en un sistema parlamentarista, nosotros elegimos a unos parlamentarios, 350, aquí en Salamanca a 4 concretamente, y esos parlamentarios eligen, nosotros elegimos a 4 de diputados, y esos parlamentarios eligen al presidente del gobierno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la democracia. Entonces, en la democracia hay un principio básico que es el principio representativo. Por contra de otras experiencias que hacen o que tienen una democracia más directa, nosotros dejamos que otras personas decidan por nosotros. Conforme a un programa electoral, algunos lo cumplen más, otros lo cumplen menos, eso ya es otra cosa, pero también, por supuesto, eso es importante. Pero la democracia lo que hace es permitirnos que nosotros elijamos a unas personas y esas personas decidan por nosotros. ¿De acuerdo? Eso es la democracia. Por supuesto, a la hora de que nosotros elijamos a otra persona, ahí tenemos una serie, o surgen una serie de cuestiones importantes, como por ejemplo, la confianza. Cuando yo elijo a una persona, para que esa persona, conforme a unos programas, una ideología, unos principios, tomen las decisiones por mí, surge una especie de contrato. Yo le elijo a usted, usted decide por mí, pero no decide lo que usted le dé la gana. Decide lo que usted me está prometiendo que va a hacer en su programa electoral. Si usted me dice que no va a subir los impuestos, no me los suba. Y si me los sube, me explica por qué. Y me tiene que convencer. Y si no me convence, a lo mejor no le vuelvo a votar. O debería marcharse. Ya veremos. Si usted me dice que va a subir las pensiones, las tiene que subir. Si usted me dice que no va a subir los impuestos durante el primer año porque hay crisis, etc., yo confío en usted. Luego, lo que hace surgir en este principio representativo es la confianza entre el representante y el representado. Esa relación de confianza es la base fundamental de una democracia y de un sistema institucional. Esa confianza es como en un motor el aceite,
como en una familia el cariño, como una madre el amor, lo que vertebra absolutamente todo el sistema democrático. Lo que permite que ese sistema democrático institucional funcione. Si no hay confianza entre el representante y los representados, no funciona nada. Porque entonces, ¿para qué estamos eligiendo a los ciudadanos? Me tiro al monte y ya decidiré yo lo que hago con mi dinero, ya veré yo si, no sé, vivo en sociedad o no vivo en sociedad. A lo mejor no me interesa vivir en sociedad porque para que usted haga lo que le dé la gana, para eso lo hago yo, con mi familia, con mis amigos. Luego, todo lo que vamos a explicar hoy tiene que ver con este principio que es la confianza. Todos los controles que les voy a mencionar, o cualquier otra cosa que les cuente un político, si no está enfocado para que esa confianza entre el representante y el representado, entre el ciudadano y el político, se fortalezca, es una milonga, permítame la expresión. Todo tiene que estar dirigido para dar respuesta a esa confianza. Porque estamos en un sistema representativo. Y no solo estoy hablando de los parlamentarios, no solamente estoy hablando del gobierno, de los alcaldes, estoy hablando también de los jueces. Los jueces también tienen que tienen que decidir conforme a las leyes, porque es lo que se espera de ellos. No pueden actuar de otra determinada manera. Fíjense que les pongo aquí que la democracia lo que funciona o está vertebrado es por este principio representativo. Pero no solamente el principio representativo es el único principio a tener en cuenta. Es el alma, por así decirlo, de la democracia. El que nos representemos. Yo voto a una persona para que decida por mí. ¿Cómo se va a hacer esa elección y cómo se va a desarrollar toda esa actuación? Eso está establecido en unas leyes. ¿De acuerdo? En unas leyes. Esto es como cuando en algunas comunidades autónomas quieren poner por encima la voluntad de las personas por encima de las leyes. No voy a decir una comunidad autónoma en concreto. Más o menos sabemos a qué me estoy refiriendo. No hace falta, ¿verdad? Pero bueno, eso pasa en otros sitios también, ¿no? Cuando se dice, es la voluntad del pueblo. Oiga, pero es que están las leyes. Da lo mismo, es la voluntad del pueblo. Pero oiga, es que tenemos leyes. Da lo mismo, es la voluntad del pueblo. O lo que quiere la gente. Bueno, es importante lo que quiere la gente. Es muy importante escuchar a las personas. Pero no hay que dejar de lado las leyes. Las leyes también son muy importantes. Las leyes han sido elaboradas también por el pueblo, por la ciudadanía. Si no tenemos leyes, se nos puede desmandar absolutamente todo. Que se lo digan a los franceses desde la Revolución Francesa, que lo aprendieron muy rápido. Todo decidido por asamblea, pues acabamos todos en la guillotina. Las leyes también son muy importantes. El Estado de Derecho es muy importante. Entonces, en la democracia vamos a tener dos tipos de normas. Las normas que se refieren al principio democrático, cómo se elige, y esa confianza, y luego otro tipo de normas, que son más jurídicas. ¿De acuerdo? Les voy a decir, acuérdense de esta distinción porque luego es muy importante a la hora de distinguir ciertos comportamientos. Entonces volvemos a la democracia. La democracia, entonces, es ese sistema en el que, a través de la confianza, los ciudadanos elegimos unas personas que deciden por nosotros. ¿Sí? Hasta aquí está claro. Entonces, todos los políticos tienen que tener en cuenta nuestros intereses, que para eso les hemos votado. Unos de un signo, de derechas, otros de izquierdas, unos más católicos, otros más ateos, más liberales, más conservadores, etcétera, etcétera. Aquí es donde surge una de las cuestiones básicas que me gustaría que se acordaran sobre la responsabilidad política. La responsabilidad política habla de que no todas las personas en una democracia somos iguales. Ustedes siempre habían oído, ¿verdad?, que todos somos iguales, ¿verdad? Pero todos somos iguales ante la ley. Y eso es una norma, como les acabo de decir, del Estado de Derecho. Todos somos iguales ante la ley. Uy, qué señora, perdón. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley en el derecho penal. Todos tenemos presunción de inocencia, todos tenemos derecho a un abogado, todos tenemos derecho a saber con qué leyes nos van a juzgar.
No me pongan, no sean escépticos, más o menos esta es la teoría, ¿vale? Luego ya entraremos, no vamos a entrar en detalles, eso más o menos es la teoría, luego ya detalles no hacen doctrina, pero lo que les quiero venir a decir es que entre los ciudadanos comunes y corrientes todos somos iguales, pero no somos iguales respecto a los políticos. Nosotros somos diferentes de nuestros representantes. ¿Por qué? Porque nosotros las únicas normas que se nos van a exigir cumplir son las leyes. Yo no tengo que matar, no tengo que robarles a ustedes, tengo que comportarme de esa determinada manera. ¿Cuáles son las normas que se le tiene que exigir a un político? ¿Las únicas que a nosotros? Más, efectivamente. Por eso les digo, no somos iguales los ciudadanos y los políticos. Y la razón está en estos dos principios que hay. A los políticos hay que exigirles más. ¿Por qué? Porque son esos señores que nosotros hemos elegido y que tienen que representar mis intereses. Entonces, nosotros, por ejemplo, que somos ciudadanos normales y corrientes, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por ejemplo. En el modelo penal, ¿de acuerdo? Un político es culpable hasta que se demuestre lo contrario políticamente, no penalmente. Penalmente somos todos iguales. Pero políticamente, un político es presuntamente culpable hasta que demuestre que es inocente. O eso es la doctrina que muchos profesores queremos que abunde en este país y que todavía no ha acabado de abundar. ¿Por qué fomentamos o demandamos este tipo de filosofía, de que los políticos son presuntamente culpables? Oiga, porque es que tienen que dar ejemplo. Porque nosotros les hemos elegido. Ellos se han presentado voluntariamente. Y se supone que si se han presentado voluntariamente es para asumir una responsabilidad de preservar la confianza que yo estoy depositando en ellos. Si usted no es capaz, no se presente. Como dicen en mi pueblo, los cargos conllevan cargas, que está todo dicho en los pueblos. Tampoco hay que venir de Inglaterra para inventar nada. Pero lo que quiero decir es que esta presunción de culpabilidad es la que tiene que motivar que los políticos actúen de una manera políticamente responsable. Y aquí es el cambio de concepto. La responsabilidad política no supone un castigo, puede implicar un castigo, pero la responsabilidad política implica un hacer diario, un comportarse diariamente de una determinada manera, que ahora les voy a decir en qué consiste. Pero no es simplemente ser políticamente responsable el decir, bueno, no me han condenado, qué buen político soy. No, eso lo podría decir yo, que soy un ciudadano normal y corriente. A usted se le exige algo más. Cuando a Francisco Camps, ¿se acuerdan de Francisco Camps? ¿Sí? Se le empieza a preguntar por unos trajes que costaban unos 4.000, 5.000, 6.000 euros. ¿Se acuerdan? Y le preguntaron, ¿de dónde ha sacado usted esos trajes? Porque se sospechaba que se lo habían dado a cambio de unos favores, pero no se demostró. Pero se le preguntó, ¿de dónde ha sacado usted ese dinero, esos trajes? Me los he comprado yo. Ah, ¿tiene usted la factura? No. ¿Y de dónde ha sacado 4.000 euros? Ah, mi mujer tiene una farmacia, iba cogiendo de la caja poco a poco. ¿Y ha comprado un traje de 4.000 euros poco a poco? Sí, sí, sí. La farmacia da mucho dinero, todo hay que decirlo, No sé si tanto, pero da mucho dinero. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho un político responsable cuando se compra un traje de 4.000 euros, que no es algo muy normal? O que los ciudadanos normales no nos los podemos permitir. A lo mejor hay gente por ahí arriba que sí, hay gente que se lo puede permitir, pero los normales no nos los podemos permitir. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Guardar la factura. Y hasta que no demuestre usted que eso lo ha comprado y cómo lo ha comprado, usted es políticamente culpable. Políticamente, no jurídicamente. ¿Me sigue la diferencia? Es decir, el desvalor que tenemos los ciudadanos hacia esa persona, oiga, demuéstreme que no le han regalado ese traje pues por algún tipo de prebendas que a lo mejor es a futuro o lo que sea. ¿Por qué? Porque si no,
esa confianza que yo le tengo hacia usted se quiebra. Yo ya no confío en usted. ¿De dónde ha sacado esos 4.000 euros? A lo mejor es algo perfectamente legal. Por eso hay que distinguir entre el penal y la política. Pero hay otra cosa diferente que es el funcionamiento de la democracia y el funcionamiento institucional. Y si los ciudadanos estamos hartos, estamos asqueados de escuchar este tipo de cosas, este tipo de comportamientos, que luego vienen los jueces y dicen, no ha habido ningún delito. Ya, pero es que a lo mejor, ¿saben lo que pasa? Que a lo mejor hay delitos, como esto, por ejemplo, que el delito del cohecho, no les voy a decir este caso concreto, pero bueno, para que no digan, está acusando a Camps, no quiero acusar a nadie. Hay delitos, por ejemplo, que tienen una cuantía mínima, como le pasó a esta señora. ¿Se acuerdan? La primera. El delito es a partir de 10.000 euros. Pues yo llevaba 9.999. Y así funciona el derecho. Es un límite, hay que tener seguridad jurídica. ¿Qué pasa entonces? Que es absolutamente inocente con 9.999, pero completamente culpable con 10.000. Por 1 euro, esa es la diferencia entre un delito, o por 1 céntimo si quiere, 9.999,99 céntimos. ¿Eso es de recibo? No. Entonces hay que exigir esa responsabilidad política. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Por dónde voy? Y hay muchos comportamientos así. Hay muchos comportamientos así. ¿Me pueden decir la hora que es? Que yo no escribo tampoco, que no tengo reloj. Menos cuarto. Vale. Menos 10. Bueno, yo quiero dejarles un poquito de tiempo también para que me pregunten si les parece bien. Entonces, tenemos esta doble dimensión. Un político se puede mover, un comportamiento de un representante lo podemos enjuiciar desde dos puntos de vista. El punto de vista jurídico-legal, que ese es más complicado porque siempre están los abogados como nosotros, que somos un poco fuleros, enseguida le encontramos la dobleza, la ley, la interpretación, entonces un poco follón. Ahora, el sentido común suyo del pueblo, mío también por supuesto, eso está muy claro. No me venda la moto. Intente que confíe en usted. Eso es lo único que tiene que hacer un político. Bueno, lo único, quiero decir. Ese es el principio del político, ¿verdad? Entonces, cuando usted tome una decisión y esa decisión puede acabar deveniendo en una quiebra o en una distanciación de la confianza, mal vamos. Porque eso hace sufrir al final a todo el sistema representativo. Entonces hay que distinguir entre la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica, como les digo. Normalmente cuando salen los políticos ahora mismo hay mucho, y ha pasado por ejemplo ahora con el caso de Rita Barberá, que en paz descanse por supuesto, pero Rita Barberá hubo un problema muy serio sobre si en el Partido Popular de Valencia había un problema o no de blanqueo de capitales, de tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Ahora se ha muerto. Y ahora parece que todo lo que se quiso investigar, pues estuvo mal investigado. Pobre mujer que se ha muerto. Oiga, hay que distinguir las cosas, hay que separarlas. Y ha habido un muy mal comportamiento por parte de partidos políticos de decir, esto hay que dejarlo, porque al final por investigar una mala práctica nos hemos cargado a una señora. Oiga, por el amor de Dios. Eso sí que es una cosa absolutamente intolerable. Absolutamente intolerable. La responsabilidad política va por un lado, la responsabilidad penal va por otro. A esta señora se le está investigando en los tribunales, pero previamente había sido la lideresa, como ustedes quieran, de una serie de concejales y de un partido político en el que había una cantidad de problemas jurídicos enorme. Y eso tendría que haber respondido y haber dado explicaciones. Y son dos ámbitos absolutamente separados. Como le digo a Rita Barberá, le digo lo de los seres del PSOE, le digo a otros partidos políticos. ¿De acuerdo? Yo no quiero hacer bandera de unos partidos u otros. No quiero herir sensibilidades porque esto es un concepto que ojalá se aplicara para todos los partidos políticos. Entonces, ¿en qué consiste la responsabilidad? Política, no jurídica. Jurídica es lo que establecen las leyes. Política. Cuando hablemos, este señor ha actuado, se ha comportado políticamente responsable. Pues hay que tener, o se le puede exigir a un político 3 comportamientos. Primer comportamiento. Un político siempre tiene que responder. Siempre tiene que estar abierto a las preguntas de sus ciudadanos. De otros políticos, por supuesto, también. Por eso les decía, cuando les ponía esa pantalla con plasma,
u otros políticos que simplemente pues, no aparecen en los medios de comunicación o entran por las puertas de atrás del Congreso o de otros sitios, el político siempre tiene que estar dispuesto a dar información sobre lo que está haciendo. Siempre. ¿Por qué? Bueno, pues porque usted está gestionando mis intereses, no los suyos. Mis intereses, los del ciudadano. Entonces el ciudadano tiene que estar siempre, ¿de acuerdo?, dispuesto, bueno, el ciudadano, el político tiene que estar siempre dispuesto a explicarse, a informar. Segundo, rendir cuentas. ¿Qué quiere decir la rendición de cuentas? Explicar qué es lo que está haciendo. No solamente hablar, decir, sí, pregúntenme, no. Oiga, usted ha puesto un puente que ha costado tanto dinero en mi pueblo y no había río. No se preocupe que el río lo pondremos el año que viene. Bueno, esa rendición de cuentas a lo mejor no nos vale, ¿verdad? Esa rendición de cuentas, ese explicar, ese motivar, ¿por qué ha tomado usted esa decisión? ¿Por qué ha tomado esa decisión? Mire, a lo mejor yo en un primer momento creía que esa decisión era absolutamente desacertada, pero usted me la explica, oiga, lo acabo de entender, pues es verdad, tiene usted razón, pero hay que explicar. Esa es la segunda obligación dentro de esta responsabilidad política, explicar las cosas, rendir cuentas. Ya eso viene el término de accountability, de tomar cuenta. Y al tomar cuenta, yo tengo todo en cuenta y así le puedo preguntar y exigir la explicación mejor. Y por último, ya lo último, sí que puedo exigirle que si no lo ha hecho nada bien, se vaya, dimita. Pero fíjense que nuestra concepción normalmente de la responsabilidad política es exigir enseguida a un político que se vaya, que es un chorizo, que dimita. Eso es lo primero, ¿no? Identificamos enseguida, y por eso muchas veces los políticos son muy listos y saben de qué picojeamos nosotros, porque la clase política sale de la sociedad, no son marcianos que vienen en platillos volantes, son iguales que nosotros, y nosotros que ellos. Saben que la responsabilidad política entienden algo como un castigo, como la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, usted comete un delito, cárcel o multa. La responsabilidad política no debe ser así. Es mucho más interesante para el ciudadano, o debería serlo, antes de que un político dimita, que me informe y que me explique qué es lo que ha hecho. ¿Está explicando el señor Bárcenas lo que ha hecho? ¿Están explicando el señor Chávez y Griñán lo que han hecho? Se van a acabar algunos marchando, ahora ya hay leyes que lo han cambiado, por supuesto, y afortunadamente pues ya si han robado van a tener que devolverlo. Pero hasta hace unos poquitos años había políticos que habían robado y si te he visto no me acuerdo. ¿Qué pasó con Roldán? ¿Qué pasó con todos estos? No estaban muertos, estaban de parranda, con nuestro dinero, con nuestro dinero. Entonces a lo mejor es más interesante, de hecho es mucho más interesante, primero, que expliquen, después, bueno, primero que informen, después que me expliquen, y luego ya sí eso, se vaya usted para casa. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Por qué? Además esto tiene un efecto muchísimo más profundo para el sistema democrático. Si un político dimite a la primera, dentro de un año se puede volver a presentar. Y como dijo, bueno, yo ya he pagado por lo que hice mal, cometí una mala malversación o lo que sea, bueno, no lo he hecho bien, pero ya me fui fuera, ya lo pagué. Después de un año, 2 años me vuelvo a presentar y vuelvo a ganar. Y no sé muy bien, bueno, le votaré porque como realmente no sé muy bien lo que pasó, pues le vuelvo a votar. Como es de mi pueblo, pues. Pero si realmente yo sé lo que ha hecho ese señor, tengo más nociones, más información, más criterios para votarle o para no. Esto no es simplemente para no votar, es para votarle. A lo mejor porque, oiga, me ha convencido lo que ha dicho usted. Luego, el dar explicaciones, el informar, eso es ser políticamente responsable. Eso es actuar con responsabilidad política. Entonces, muchas veces hay que cambiar este concepto de la responsabilidad política como una consecuencia de una sanción, que es la dimisión, sino de una buena actuación. La responsabilidad política, al final, ¿qué es? Es un proceso de informar, de explicar, incluso de rectificar. Un político puede rectificar, puede pedir perdón. ¿Por qué no va a pedir perdón un político? Oiga, son seres humanos, pueden equivocarse.
Parece que un político no se puede equivocar y muchos políticos prefieren, ante una equivocación, seguir dando patadas hacia adelante justificando la equivocación que el decir, oiga, pues mire, sí, me he equivocado. Como dijo el rey, me he equivocado, lo siento, no volverá a pasar, cuando le pillaron cazando elefantes. Bueno, pues tiene narices que fuera de los primeros, o el primer servidor público que pidió disculpas en este país. A partir de entonces ya han venido otros, pero tuvo que ser el rey el primero que dijo, lo siento, me he equivocado. Y el resto, ¿se puede pedir disculpas? Pues entonces podemos. Podemos pedir disculpas, quiero decir, ¿no? Se puede pedir disculpas, porque una persona se puede equivocar, un político se puede equivocar. De hecho, ¿ustedes confiarían más en un político que se disculpara que en uno que nunca se disculpe? Claro, es mucho más honesto. Oiga, claro, hay equivocaciones y equivocaciones, por supuesto, ¿verdad? Pero una persona que actúa de buena fe, incluso un político de buena fe, dice, oiga, pues mire, me he equivocado, lo siento mucho. Y eso la ciudadanía lo comprende, y eso es también ser políticamente responsable. ¿Tenemos políticos en nuestro país que se hayan disculpado? Pocos, ¿verdad? Vamos a ver, sí. El último, el alcalde de Alcorcón. ¿Qué dijo el alcalde de Alcorcón? Se metió con las feministas, sí, sí. Un montaje. Pues a lo mejor los montajes no... Sí, si es una disculpa que nos merece la pena, pues no lo sabemos, ¿no? Pero hay que darle la oportunidad. El político tiene que saber que se puede equivocar. Él lo sabe, por supuesto, pero la ciudadanía también, bueno, algunas equivocaciones las perdonamos, luego les pongo un ejemplo, y algunas no. Y algunas no. Entonces, ¿qué es ser políticamente responsable? Es la obligación de ser absolutamente transparente en las relaciones entre los cargos públicos y la ciudadanía. Eso es ser políticamente responsable. Absolutamente transparente, entiéndanlo que siempre hay alguna excepción, seguridad, género, bueno. Pero son excepciones, no todo lo contrario. Entonces, la obligación de ser transparente. Informe, explique, justifique, corrija, enmienda. Oiga, pues es verdad, este proyecto que estoy haciendo no vale para nada. Nos hemos gastado ya algo de dinero, pero no vamos a terminarlo, es mejor terminarlo ahora mismo. Y mire, pues ustedes sabrán si me vuelven a votar o no, o qué quieren que haga, pero me he equivocado. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué es lo que pasa con en algunas ocasiones? Pues que muchas veces se intenta, intencionadamente, mezclar las dos responsabilidades, la política y la penal. Si se dan cuenta, las dos responsabilidades persiguen dos fines muy diferentes. La responsabilidad política, como se la estoy explicando yo, como debería de ser, bien entendida así como la obligación de informar, de explicar, de enmendar y a lo mejor al final de dimitir, pero eso ya al final, es un sistema que previene la corrupción. Y no cuesta un duro. No cuesta un duro, un euro ahora, ¿no? Pero bueno, más o menos. Antes valía mucho más un duro que un euro. Pero no vale nada. Si tenemos un sistema que sea capaz de publicitar todas estas decisiones, ahora mismo con la ley de transparencia y de acceso a la información pública, que es una ley un poquito alicorta, a pesar de que no la ha querido vender como una ley extraordinaria, es muy buena, mejor tenerla que no tenerla, pero es una ley bastante alicorta. Previene porque nos da a nosotros elementos de juicio. Y sobre todo, a la hora de estar publicando cosas e información, el ciudadano está mucho más atento. Esa información está allí. ¿Qué es la responsabilidad jurídica? La penal, una sanción. Una vez que se ha cometido un delito, un problema, se ha metido la mano en la caja, viene la cárcel. ¿Eso a los ciudadanos nos reconforta? Hay algunos que dicen, sí, que se pudra en la cárcel, pero el daño ya está hecho. Realmente a lo que nos interesaría más en un sistema democrático es que se prevenga eso, es que no se haga, porque una vez ya hecho, pues ya hay poco que hacer, como mucho castigar, y ya el castigo, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Entonces esta distinción entre estas dos actuaciones, ¿de acuerdo?, es importante sobre todo para esto, para prevenir. Esto, por supuesto, hay que hacerlo muchísimos, hay que traducirlo en muchísimas códigos de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la teoría que está un poquito por detrás. Y hay muchas personas que intentan confundir las dos. La responsabilidad jurídica o penal con la política. ¿Por qué? Porque intentan que aquello que no han conseguido en las urnas o en el Parlamento o parlamentando, pues a lo mejor lo intentan conseguir en los tribunales. Dice, bueno, yo como este señor es absolutamente, esta señora política es absolutamente